Ok, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Bueno, pues bienvenidos a este programa Trascender. Pues mi nombre es Vanessa Sousa. Hoy ya Anita no pudo estar con nosotros. Bueno, pues este tema es muy importante para mí y bueno, antes que nada, quiero darles las gracias infinitas a todas las personas que asistieron al retiro de jóvenes, a todos los jóvenes que vinieron dentro o fuera del país. Gracias, estoy muy contenta. De verdad me encuentro muy satisfecha por todo lo que se vivió, por todo lo que platicamos, por todo lo que se hizo dentro del retiro para jóvenes en este 2025. Me están preguntando si se va a abrir una nueva fecha. Ya les iremos diciendo los pormenores, qué fecha es y todo lo que tenga que ver, porque obviamente se quedaron muchos fuera, pero se va a abrir nuevamente una fecha para que tú puedas inscribirte. Los costos son súper accesibles y ya te iremos diciendo poco a poco de qué va a llevar todo el contenido y todo lo que va a llevarse dentro del retiro, pero estoy muy contenta. De verdad me regresé muy satisfecha, cansada, obviamente, pero también algo muy importante que quiero aprovechar estos algunos minutitos en este podcast, aparte de agradecerle a todas las personas que asistieron, a todos los jóvenes, mis pequeños hermosos monstruos que acudieron al retiro de jóvenes, sobre todo a sus papás, a sus abuelas, a sus tías, a sus hermanas que los enviaron. Aparte de mi gratitud, pues realmente a partir de que hubo mucho trabajo ese día, viernes, sábado y domingo, quiero decirles que sí me regresé, aparte de esta satisfacción, con una enorme preocupación sobre la juventud. Siempre he apostado por ese fórum, por ese escenario de los jóvenes, ya que pues tengo mi grupo Génesis, cuando tú gustes asistir, lunes y miércoles de 8 de la noche a 10:30, y es totalmente gratuito. Está ubicado en Nicolás Romero, ya que pues la juventud está en crisis, en una edad ya muy pequeña. Normalmente antes las alertas se disparaban a edades determinantes, hoy es preocupante porque en edades ya muy prematuras hay mucho daño, hay mucho colapso, hay mucha preocupación, mucha presunción, mucho problema con la autoridad, buscar ayuda antes, mucho antes. Sé que a veces cuesta trabajo pagar un psicólogo, sé que a veces cuesta trabajo trasladarte a un grupo. Pues bueno, dicen, aunque no sea de nuestra sangre, hay que cuidar a los niños como a la juventud, porque siempre he dicho que la juventud es el futuro, pero si no hay futuro, no va a haber futuro si la juventud no está lista. Entonces, gracias. De verdad, les mando un fuerte abrazo. Espero que todos los pequeños monstruos estén haciendo el trabajo que les dejamos o que estén asistiendo a un lugar de ayuda, porque el retiro es identificar para poder reparar mañana. Muchas gracias infinitas. Y bueno, gracias, Damián. Vamos ahora sí con el tema importante. Amas una imagen construida desde el hambre. Estaba leyendo un poco, estaba escuchando un poquito de algunos videos y me llamó mucho la atención este título. Me llamó mucho la atención este tema, porque de igual manera pensaba un poquito cuando leía la pequeña frase, cuando leía un poquito sobre lo que se refería. Sí, a ver, normalmente las personas constantemente aman una imagen construida desde el hambre. Y yo decía, por supuesto, la idealización, la creencia, la expectativa, la espera, la agonía, todo esto está siendo construido a través de lo que necesitamos, del hambre que tenemos, de lo que no ha llegado, de lo que nos hace falta. Y es importante pensar un poquito así, justo como les decía en el retiro, todo lo que se toma es a través del hambre, todo lo que se decide es a través del hambre, porque no estamos conscientes, simplemente estamos parados con miles de peticiones a cumplir. Y lo más catastrófico de todo esto es que esas peticiones las hacemos hacia todo el mundo. Tú tienes, tú dame, tú esto, y lo conviertes en una obligación constante. Amar a alguien o amar una imagen, amar una situación, amar una circunstancia, amar una persona construida a través de esa hambre que tú tienes, de representación, de existir, de estar, de poder, de incluirte. A veces es muy dañino, porque el problema no es llegar a algún lugar. El problema es que te quedas en un lugar que después de mucho tiempo se convierte en insano, se convierte en mucho ruido, se convierte en ser catastrófico por situaciones que no hay esta habilidad para poder salir. Entonces, tus gritos de la infancia aclaman constantemente por no encontrarse más solos. Porque recuerda lo que yo te había dicho con anterioridad en alguno de mis programas. Y lo decía Carión, situaciones que no se hacen conscientes
te van a perseguir el resto de tu vida. Y eso es muy real en cualquier decisión que tomes, en la forma en la que tú tratas a las personas, en la forma en la que tú intentas amar a las personas, en la forma en la que incluso tú te estás tratando. Siempre la manifestación del inconsciente va a estar presente. Y aparte, en una totalidad, quiero decirte que todo lo que no sanas te persigue constantemente, y lo va a hacer hasta recordarte y decirte que tenemos que trabajarlo, tenemos que encontrarnos, tenemos que estar. Entonces, pues bienvenido a este podcast de Trascender. Que se abra el infierno y vamos a trabajar. Trata de mentalizarte, trata de escuchar este programa desde tus adentros. No trates de hacer como aventarle la bolita, es que esto es para mi pareja, es que esto es para mi hijo, es que esto es para mi mamá, es que esto es para mi hermano. No, o sea, centrarte, ponerte en ti, escuchar cada palabra que yo vaya comentando. ¿Qué te checa? Porque normalmente a veces somos tan evasivos y los mecanismos de defensa se activan que cuando te checa algo, te vale madre si te fugas, te vale madre si te vas, o como que ya te fuiste por el vaso, que ya le cambiaste, que comenzaste a ver un chat, que quién te ha mandado, y según tú escuchas. Oyes pero no escuchas, miras pero no ves. Entonces es importante que te centres en este tema, y yo te pregunto, ¿amas imágenes, situaciones o circunstancias construidas desde tu hambre? ¿Qué tipo de hambre tienes? ¿Desde hace cuánto tiempo llevas hambriento? ¿Desde hace cuánto tiempo llevas con esta hambre y con esta insatisfacción en una totalidad? ¿Amas todas estas cosas, personas construidas desde esta necesidad? ¿Qué has disfrazado de amor? Porque esa es una pregunta importante. Todo aquello que te decía no hagas consciente, en algún momento lo vas a disfrazar, en algún momento le vas a poner un nombre equivocado. No es posible que, por ejemplo, en el retiro de jóvenes a los 13 años, 14 años, estés hablando de desilusión, de apegos, de codependencias, de relaciones de meses, en donde los jóvenes se ven varados, en donde se ven totalmente deprimidos, en donde se meten adicciones, en donde se alcoholizan, en donde se pierden por el simple hecho de haber tenido una ruptura de pareja, en donde no puedes tolerar esta parte de la pérdida, en donde te das cuenta y dices, bueno, un joven de 14 llorando por una relación en donde se ha destruido por el simple hecho de ya no estar más, por el simple hecho de sentirse abandonado, porque habíamos dicho que la soledad es una cosa y que la confundes con abandono, en donde realmente los ves en crisis, en donde los ves llorar, depresivos, en donde comienzan a decir, yo no tengo un sentido porque pues el novio o la novia que yo tenía no está más conmigo. Y tú dices, carajo, a los 14 años, 15 años, 16 años, hablarte de una escuela de relaciones en donde se deben tanto a sí mismos, pero invierten más en los demás. Yo me preguntaba, ¿de dónde lo aprendieron? Yo me preguntaba, ¿en dónde lo vieron? Yo me preguntaba, ¿por qué perdieron de vista su capacidad, sus valores, su estima, su amor propio? Porque nada de eso se veía, absolutamente nada de eso se veía. No sé si tú te recuerdes a esa edad. ¿Cuál era tu argumento? ¿Cuál era tu forma de relacionarte? ¿Cómo era tu forma de amar? ¿Cómo era tu forma de elegir? ¿Cómo elegiste? ¿Cómo amaste? ¿Con qué te quedaste? ¿Con qué te conformaste? Entonces, es bien dicho que la sal parece azúcar. Y a veces nos confundimos porque no somos claros, porque no aterrizamos lo que sentimos, porque siempre he dicho que lo que no nace de aquí adentro y solo quieres sanarlo de aquí arriba no funciona. Hay cosas que por necesidad debes de desprenderte, hay cosas que por esta necesidad, es decir, ya basta. Entonces es increíble que hoy yo me doy cuenta que cada vez, en lugar de decir un joven de 25 años está llorando por una relación, bueno, tiene 25, no. Ahora los jóvenes de 14 te hablan de relaciones como si fueran maritales, de relaciones en donde dices, bueno, me dejó y me encuentro mal y me encuentro ansioso y yo quiero regresar y le quiero mandar un mensaje y me quiero sentir bien. Y realmente todo esto se vuelve un caos en su totalidad. ¿Por qué? Porque no encuentran un refugio. Normalmente un alma sedienta de atención, de afecto, de ser reconocida, constantemente siempre está buscando un refugio, pero un hogar. Entonces, así como la carencia se confunde con amor, los refugios se confunden con hogares. Entonces, constantemente estás buscando un refugio, pero tú le llamas hogar, le llamas casa. Hay palabras que las personas pronuncian. Yo siempre les digo a los zancudos, ten mucho cuidado con las palabras, porque las palabras tienen un poder impresionante y el inconsciente no juega.
El inconsciente se lo va a creer. Entonces, a veces hay que cuestionar también la forma en la que hablamos. Hay que cuestionar la forma en la que nos dirigimos hacia los demás. Hay que cuestionar la forma en la que tú te tratas. Porque muchas veces, sin que tú te des cuenta, constantemente entras en una réplica de tus propios vacíos. Estoy replicando una y otra vez la misma sustancia, el mismo lugar, el mismo camino, la misma persona, las mismas palabras. Es decir, cuando uno no sana, aunque pase el tiempo, va a ocurrir lo mismo en otros cuerpos, en otros tiempos y en otras horas. Pero no sé si te ha pasado cuando tú dejas una relación, ya sea familiar, sea de pareja, con el tiempo vuelves a posicionarte en otro lugar y de repente comienzan a surgir las mismas palabras. Es decir, por ejemplo, cuando en tus relaciones anteriores alguien te mencionaba, tú eres una persona que me hace infeliz, o yo contigo no soy feliz, o realmente por tu culpa yo me encuentro de tal manera. Comienzas a escuchar las palabras chantajistas, manipuladoras, dentro de un sesgo de egoísmo increíble, que obviamente el codependiente no las distingue. Entonces empieza a asociarse de tal manera que una conducta la vuelve un patrón. Pero con el tiempo no sé si te pasa que volviste a escuchar eso en alguien más. Y cuando lo escuchas, dices, esto me suena familiar. Es ahí el punto de este tema. ¿Por qué lo familiar siempre te encuentras sentado en algo que tú ya conoces? Situación de consciente o inconsciente o situación de elección. Yo considero que es una situación del inconsciente, que no has hecho consciente, lo dice Carl Jung, por eso se repetirá las miles de veces que sean necesarias. Y entonces dices, esto yo ya lo oí, esta historia yo ya sé cómo va a terminar. Esta situación yo sé en qué va a concluir. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Y la pregunta es, bueno, chingao, si ya lo viviste, ¿por qué te quedas a comer lo mismo que ya sabes que saliendo de ese lugar te va a volver a hacer daño y vas a vivir con diarrea mucho tiempo, ingestado, resentido y con dolor? Pero nos quedamos ahí varados. La importancia cuando tú trabajas la codependencia no es la pareja en sí a lo que trabajas, es el por qué te depositas en ese lugar tanto tiempo. Es como si algo en ti se tuviera que alimentar de una situación infructuosa, de algo que te provoca mucha desdicha y mucho dolor, como si eso te diera a ti fuerza, aunque se escucha absurdo y muy estúpido. La disfuncionalidad es algo que me activa, es algo que me mantiene a flote. ¿Por qué? Porque es algo que yo ya conocí con anterioridad. A mí me enseñaron a amar a través del dolor, porque no me enseñaron a cuidarme. Entonces yo amo a través del dolor que me produce la vida a las personas, ¿no? Porque es una distorsión de la realidad. El amor no duele, pero es así como tú lo consideras y lo crees. Que amor es un padecimiento, que amor es un soportar, que amor es un cargar, que un amor es un aguantar, que el amor es un dejar pasar, que el amor es permitir, que el amor no es poner límites. Entonces tenemos tan mal esos conceptos que cuando alguien te da un diccionario o te enseña el buen término, aún así te vale madres. ¿Por qué? Porque en tu interior hay una historia muy diferente a lo que es una realidad. Hay una evasión constante sobre lo que tú no quieres enfrentar, que es el amarte a ti mismo y hacerte responsable de ti mismo. A veces a lo que tanto le tienes miedo, en algún momento lo tienes que enfrentar. Y darte cuenta que después de esa parte que tenías tanto miedo, ¿qué sucede? Todo es una especulación de tu mente. Muchas veces tu mente, como es la mente ansiosa y los apegos ansiosos constante, están pensando demasiado y la solución o el problema es más diminuto de lo que tú crees. Entonces constantemente no es amor a lo que tú le llamas, son tus heridas que no has solucionado. Es el hambre que tú tienes. Recuerda que decía Gitel Charlinsky, la gente hambrienta hace malas compras. Y es una realidad. Constantemente bajo una necesidad siempre va a haber una mala elección. Porque elegimos por necesidad. Elegimos con esa prisa. Elegimos con esa parte de urgencia. Y cuando tú eliges con urgencia, con necesidad y con prisa, creo que deberías de cuestionar si es viable lo que vas a arropar o lo que te va a arropar. Porque esto es un vaivén. Aprendimos que el amor constantemente era doler. O sea, tú aprendes que el amor en algún punto determinante dices, o sea, era que a mí me doliera. ¿Por qué? Porque yo lo asocié así. O sea, el amor es el que lastima. Entonces, si tú amas a alguien bajo esa imagen construida desde el hambre, tienes un gran foco rojo. Porque no estoy amando, solo estoy posicionándome en un lugar en donde yo me sienta incluido, en donde yo me sienta visto, en donde yo me sienta respetado. Aprendimos, obviamente,
y sigues constantemente confundiendo los apegos con destino. Es decir, para las personas que tienen mucha hambre emocional, mucha hambre afectiva, mucha hambre de existir, mucha hambre de atención, mucha hambre de poder que alguien exactamente te trate como está en tu idealización. Y obviamente cuando tú lo haces, llegas a algún lugar, confundes el apego con destino. Tú llegas y dices, yo llegué para quedarme. Y si la relación no se da, y si la relación no te hace feliz, y si la relación te mantiene totalmente insatisfecho, y si la relación dices, pues es que no nos encontramos, cada quien por su lado, parecemos roomies, ya no estamos, ya no nos llamamos, ya se perdió toda conexión total. Pero ¿qué nos hace todavía mantenernos pegados al último desprendimiento? ¿De dónde proviene? ¿De qué sientes culpa? ¿Sientes culpa de abandonar porque a ti te abandonaron? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tienes miedo de creer que no lo vas a lograr con otra persona o en otro lugar? ¿Te sientes indefenso, con poca valía y con poco amor? ¿O sientes que nadie te va a querer porque estás lleno de prejuicios y de una mala interpretación con, de alguna manera, situaciones de menosprecio interior terribles? Terribles. Creo que el peor enemigo eres tú mismo, sobre tu vida, sobre tu concepción, sobre lo que tú quieres. Entonces, deja de llamar amor a esta que solo es un hambre emocional. ¿Tú te consideras una persona hambrienta emocionalmente? Aquella que solo, incluso cuando es hambre emocional, llegas, lo consumes y dices, ¿qué hago aquí? Quiero otra cosa. Eres el eterno insatisfecho. No te puedes quedar en un lugar. No sé si a ti te pasa que constantemente vas de relaciones de rebote, de rebote, de rebote. Incluso en las relaciones de familia, en las relaciones que tú haces que están construidas desde tu hambre, no te quedas. ¿Por qué? Porque aquel que elige con hambre solo vive de migajas, confundiendo un pastel completo o un paquete completo. Aquel que obviamente tiene imágenes construidas desde esta hambre, constantemente su hambre solamente son migajas, porque ni siquiera es que tú te puedas satisfacer de un banquete completo y digas yo me siento satisfecho y yo me siento bien y ya me llené y a toda madre y estoy contento con esto que elegí, es lo que quería y me vale más lo que me digan. No, normalmente el hambre solo llega, pica o solo llega y la avienta migajas porque tienen el complejo de paloma con puras chingadas migajas, y entonces a eso obviamente le llamas una satisfacción total. Entonces, el amor no se conforma con migajas. El amor pide no abarcar una totalidad, pero sí un lugar y se da ese lugar. No lo pides, se da ese lugar constante. Entonces, desde el hambre no. El hambre constantemente exige, pide, se enoja, cela, controla, chantajea, se victimiza, se conmisera. El hambre siempre te va a poner en la mesa, chantajea para obtener, manipula para obtener, controla para tener, miente para tener, sé violento para tener, posee para tener, cela para tener, porque todo lo tienes que sobreguardar, pero a través de tu propio pellejo y de tu estabilidad mental. A veces no nos damos cuenta, y así como lo veía y externaba mi preocupación de jóvenes, no nos damos cuenta que todo tiene un principio, y si lo paramos a tiempo, ¡qué padre! Porque te atiendes, porque te vas a salvar de relaciones bien chingadas y bien infructuosas, de llegar a ser papá, de llegar a tener una familia. Le llamas familia algo que te agobia todos los días. Te pesa llegar a tu casa, te pesa llegar a tu hogar, ves a tu pareja y en algún momento llamas, te pesa, ya no lo disfrutas. Y dices, ¿por qué? Porque ya no hay esta conexión, se rompió totalmente una conexión. Porque el hambre precisamente distorsiona todo esto. Entonces hay cosas que no son literalmente reales, solo ocurren mientras constantemente en tu alma busca una protección total de aquellas situaciones que vivió. Entonces, créeme lo que yo meditaba un poquito y decía, ¿cómo comenzamos a disociar una realidad a través de las cosas que no queremos sanar? Estamos llenos de alarmas constantes, muy constantes, activaciones constantes sobre nuestros traumas no resueltos. Un trauma, pues es una herida, algo que se suscitó hace mucho tiempo. Y como siempre se los he dicho, el inconsciente solo espera un momento para volver a regresar a ti y decirte tenemos un pendiente y una cuenta que tienes que pagar, aunque tú no lo hayas consumido. Por el simple hecho de haber sido un espectador, por el simple hecho de haber estado ahí parado, por el simple hecho de haberlo vivido, te conviertes
en alguien que tiene que reparar o pagar situaciones que incluso tú no tuviste nada, absolutamente nada que ver. Entonces, aquellas personas que aman esa imagen construida a través de su hambre, de su carencia y de sus vacíos, se disponen a amar como aquel que se lanza al agua sin saber nadar. Esta es una analogía muy chistosa porque yo pensaba, yo tengo un letrero en el grupo con los zancudos que dice: el amor es tan riesgoso para ti hasta que tú no aprendas a amarte. Porque eso es claro. Muchas veces le pedimos a las personas que nos den lo que nosotros mismos no nos damos. Ayer justamente teníamos una junta en el grupo e iba a ser el cumpleaños de alguno de los zancudos y llegaba tremendamente deprimido. Y entonces a sus 25 años llegaba y decía: no estoy estudiando la carrera que quiero, no tengo el trabajo que quiero, y bueno, llegaba hecho un drama. Y me comparo todo el tiempo, y me comparo con ustedes, y me comparo esto. Entonces yo decía, estás haciendo un drama de una situación en donde estás perdiendo de vista la gratitud. La gratitud te hace madurar, la gratitud te hace aprender, la gratitud te hace humilde, la gratitud te hace exigirte, la gratitud te hace que te dejes de quejar, la gratitud te pone en una posición totalmente diferente. Y entonces yo le decía, pues yo considero que estás esperando mucho de la vida. Y como dice la canción, tú le pides a la vida, pero ¿qué le ofreces? Estás esperando que llegue todo el mundo y que te aplauda y que te abrace y que te diga eres un campeón. Esto es tan sencillo. ¿Por qué no compraste un chingado pastel? Tú te compraste un pastel y llegaste al grupo y dijiste, hoy me regalé un pastel. Porque estás no festejando tu cumpleaños, estás festejando tu lucha. Estás reconociendo tu lucha en este camino que te ha sido difícil amarte y amar, en donde estás lleno de construcciones bien chingadas, basadas en tus distorsiones, en tus heridas, en tus estragos y en tus secuelas. Entonces yo era muy clara porque siempre con mis pacientes en el grupo y en los compartimientos, siempre menciono, dejémonos de chingadera, ya llevas 30 años intentando darte a tole con el dedo, queriendo tapar el sol con un dedo. Entonces la vida es tan simple aunque suene muy cruel. Eso no es. ¿Quieres o no quieres? ¿Lo haces o no lo haces? Deja de predicar aquello que no quieras practicar, porque normalmente por eso a veces no tienes credibilidad en ti, porque estás constantemente predicando cosas que no piensas ni siquiera un instante poder practicar. Yo siempre digo, no le digas a Dios que te ayude cuando no tienes ni la maldita intención de pararte y hacerlo o intentarlo. Entonces esto es muy chistoso. Funciona si lo trabajas, funciona si hay movilidad. Y le decía, mira, ahorita estás enojado con la vida, con el universo, con todo el mundo, porque pues te sientes un fracasado. Y entonces de esa posición de agonía, de conmiseración y que quieres que uno llegue y te apapache, nadie va a poder hacer algo por ti. Entonces, ¿por qué no mejor comienzas a darte desde un chingado pastel y deja de esperar a todo el mundo? Deja de esperar felicitaciones. Yo cuando subo una publicación a Facebook o subo una foto, soy la primera que le da like. Soy mi primer fan porque un día fui mi primera enemiga. Un día yo fui la que se tiró mierda, la que se tiró basura. Un día yo fui la que pensó las peores cosas sobre de mí. Un día fui la que se saboteaba tanto. Un día fui la que decía no vas a poder. Entonces un día quise cambiar la temática. Volteé el disco y dije a la chingada. Ya fui otra versión, ya me destruí con personas, permitiendo que llegaran personas a mi vida, tomando malas decisiones, no poniendo límites y aparte, el cómo te tratas da un reflejo de cómo permites que te traten las personas. Y entonces, un día cambié el disco y comencé a hacer algo diferente, desde que yo decía, y recuerden en mis primeros programas de Trascender, hace 4 años, yo decía, a mí no me gustan los cumpleaños. No sé a ti, porque hay quien toda la vida no soporta sus cumpleaños, a que interiormente a gritos pide. A mí me hubiese encantado un pastel, me hubiese encantado una llamada, me hubiese encantado una comida, me hubiese encantado un abrazo. Entonces normalmente siempre alejas por hastío algo que en algún momento te sentiste castigado y que no fuiste visto, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Siempre cuando alguien te dice no me gustan mis cumpleaños, hay un trauma, una decepción o un golpe o un chingadazo atrás de eso. Hay algo que se suscitó mal. Cuando alguien te dice a mí no me gustan mis cumpleaños, entonces tú le puedes preguntar a las personas, pues es un día normal. ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Pues eso es un día común. Entonces,
Pues nada, X, ¿no? Porque eso pensaba yo. Y justamente yo les decía, es normal, es un día como cualquiera, como cualquier otro. Cuando yo comencé a trabajar en mi persona, me di cuenta que no era un día como cualquiera. Me di cuenta que yo le tenía que poner el nombre a aquello que las personas habían olvidado. Que yo tenía que ponerle la atención a algo que las personas se habían volteado. Que yo tenía que aprender a cobijarme y abrazarme cuando las personas estaban tan ocupadas en sus infiernos, porque a veces también pienso que no era personal, es simplemente que no te pueden dar lo que no tienen. Y cuando una persona te da lo que no tiene, ok, en 2 semanas se le acaba la gas, porque no es real. Es una constante, es efímero, es vivir intermitente. Te lo doy, pero mañana no va a existir porque no es real, porque no soy yo. No soy totalmente genuino y no estoy siendo yo. Entonces eso genera tremendamente un problema. Y yo se lo platicaba, ¿no? Tuve que dar la vuelta, aceptar y decir, no me gustaban porque no me los festejaron, porque me hicieron sentir y pensar que no eran importantes. Pero para mí sí lo hubiesen sido. Y me acostumbré a la idea de otros, en donde no es importante, en donde no hay dinero, en donde pasas desapercibido. Y entonces compré la idea y la comí durante mucho tiempo. O sea, así de sencillo. Hasta que un día cuando comencé a trabajar en mí dije, yo ya no puedo pedir algo que no me doy. Entonces me compré un pastel, me hice una comida, invité a mis amigos y antes de bajar a la cena o a la comida con mis amigos, por la mañana temprano me levanté, me senté, le agradecí a Dios y a la vida y al universo, me abracé y dije, feliz cumpleaños, Vane. Feliz cumpleaños. No es cuestión de dinero, no es cuestión de viajar, no es cuestión de comprarte lujos, es cuestión de reconocerte. ¿Cuántas personas lo hacen? Viajan, gastan, avientan la casa por la ventana, pero todo el mundo se divierte en la fiesta menos tú. Porque a pesar de que estés con muchos, te sigues sintiendo en la nada y solo. Entonces comprendí, esta temática es así. Si tú no te encuentras, aunque estés con muchos, siempre te vas a sentir perdido. Siempre te vas a sentir olvidado. Siempre te vas a sentir con este sentimiento de insatisfacción total. Como diciendo, ¿y qué más sigue? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Entonces comencé a hacerlo y me levantaba y me abrazaba y tenía una conversación conmigo. Entonces justamente porque yo siempre idealizaba situaciones, personas y cosas desde lo que a mí me hacía falta. Y eso me convertía en una persona sumamente muy vulnerable ante la vida, ante los problemas, ante las circunstancias y ante otras personas. Entonces, creo que de alguna manera yo le decía a esta persona, lo correcto para mí, como sugerencia, es que comiences a tratarte bien en la vida, porque te vas a necesitar. Es como si tú tuvieras un vehículo y se le poncha una llanta. No creo que lo quieras manejar así mucho tiempo porque se descompondría en algún momento. Entonces justo es contigo, tienes que comenzar a tratarte bien, tienes que comenzar a verte, a reconocerte. Y no nada más las cosas correctas, también las cosas que tú haces mal. Ponerlas sobre la mesa y decir, a ver, ¿cómo voy siendo? Porque no somos, vamos siendo, lo decía Hilda, ¿no? Y eso cambiaría una perspectiva diferente, pero a veces elegimos la nostalgia, la oscuridad, el desdén de la desdicha y el sufrimiento. Me tiro para que me levanten. Y le decía, tu situación de ahorita, dices que te comparas con nosotros, compárate con una persona que está en un hospital luchando por su vida porque tiene cáncer. Compárate con personas que viven en la calle y que hoy no comieron. ¿Tú qué comiste hoy? Compárate con personas que su adversidad es más cruel. Y me podrías decir ahorita que invalido tus sentimientos. Sí, los invalido, porque a veces también es bueno compararte, pero compárate con cosas que los demás no tienen, para que cómo te vas a sentir tú y decir, tú llegaste a festejar un cumpleaños y vas a amanecer en el techo de tu casa, y vas a bajar a hacerte un café y te puedes hacer un hot cake, o te puedes ir a comer una quesadilla. ¿Cuánta gente ni siquiera sabe cuándo es su cumpleaños? Entonces, le decía a veces esta parte. Por eso a veces la felicidad o la paz o la satisfacción se ve muy lejana, porque está tan cerca, pero tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Absolutamente no nos damos cuenta. Yo realmente les decía, por ejemplo, en mi retiro de jóvenes,
llegó una chica con una discapacidad, ¿no? Y yo tenía una confrontación porque me tocó trabajar con los jóvenes, con los hombres, y yo estuve trabajando con los puros varones, y la confrontación era muy fuerte. Decías que tu problema no son las drogas, tu problema es que eres malagradecido, eres cómodo, eres conchudo, eres confiado, y estás resentido con una situación que también tú hoy mismo apoyas, porque eres parte del problema. Y les decía, siempre llega personas a mi retiro, en todos, pero especialmente en el de los jóvenes, especialmente. Dios y el universo siempre manda mensajes y ángeles. Y les decía, a pesar de su condición, a pesar de su problema con el que tiene que luchar todos estos días, yo la veo sonreír como nunca. A pesar de eso, llega y se sienta al lado tuyo y come contigo y casi te dice, ¿y tú de qué te quejas? ¿Cuál es tu problema? Y lo disfrutó como nadie. Entonces, a veces, ¿por qué tenemos la maldita costumbre de que se tiene que ir alguien, de que tenemos que perder algo, de que te tienes que enfermar, de que se tiene que morir alguien, de que te tiene que mandar alguien a la chingada para que aprendamos? Porque siempre el aprendizaje tiene que estar asociado con el dolor. Porque si no hay dolor, tú no paras. Porque si no hay dolor, no hay reflexión. Porque si no hay dolor, no hay conversación. Porque si no hay dolor, te vale madres. Entonces, ¿por qué estamos? Desde ahí nos damos cuenta que estamos tremendamente mal. No aprendemos por las buenas, siempre aprendemos por las malas. No necesitas caerte de un 8º piso para saber que te vas a dar en tu madre. Pero hay gente que dice, ¿y cómo de verdad tengo que decir? ¿Cómo me repugna la palabra? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Y yo digo, ¿qué? Yo no quisiera tener SIDA para saber, y respetuosamente, no porque juzgue, para saber que te tienes que cuidar y usar un preservativo. Yo no quisiera chocar a alta velocidad para saber que tienes que tener cuidado. Yo no quisiera meterme miles de drogas y alcohol y lo que quieras para saber que te puedes ir en una sobredosis. Entonces imagínate, te vas y dices allá con San Pedro, no, sí, ya escarmenté. A veces hay muchos mensajes. Lo dice la literatura, somos como vacilantes velas en medio de la borrasca, en los que unos se tendrán que apagar para no volver a encender jamás. Y nos quedamos mirando unos a otros, preguntándonos cuál será el próximo. Y me quedo pensando, ¿acaso seré yo, Señor? Unos se tienen que ir para que otros nazcan. Hay situaciones que se tienen que morir para que otras vivan. Pero entonces en esta intolerancia, en el placer inmediato, no queremos reflexionar. Entonces yo le decía, venga tu pastel, mañana en la mañana abrázate, reconoce tu lucha, reconoce tu camino, reconoce que sigues peleando. Y ahora sí luché como un soldado y a veces sufrí. Y no hay un soldado que te diga que su armadura no está sucia, no está manchada y que no se ha desangrado y que se ha lastimado. En el trayecto de ser mejor es una guerra. Por eso no todos quieren vivir en sus chozas, añorando sentir libertad. Pero los mejores reinados, cuales fueron libres, es porque ganas batallas, pero no la guerra. Te conformas con tus pequeñas batallas, con tus pequeños nichos, pero las guerras constantes que necesitas para sentirte bien. Quieres tener una corona de reina comportándote como un peón. Y no es así. Entonces le decía, más allá de tu drama existencial, porque te preparas para el autosabotaje. Llega el cumpleaños y me voy a sentir de la chingada. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Si 365 días de tu vida te has sentido de la chingada, ¿cuál es la maldita diferencia al que te sientas bien hoy o no? Es una forma de llamar la atención muy distorsionada y muy vil, pero no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás cegado a tu propio egoísmo. Entonces amamos imágenes construidas y amamos situaciones construidas a través de lo que no hemos madurado, no solo del hambre, aquello de lo que no nos hemos hecho responsables. Y entonces yo escuchaba el argumento y decía, ¿cuántas personas de esa manera? ¿Cuántas personas de esa forma? Entonces, o también el cumpleaños significa, viene mi cumpleaños y me voy a hacer daño y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Perdición, o sea, logras un año más con un descenso interior. Eso es lo más triste. Pero hay quien está acostumbrado a decir mi cumpleaños y lo celebré de poca madre, poniéndome hasta la madre, metiéndome hasta lo que no. Es más, terminé mi cumpleaños peleando con alguien, o me peleé con todos.
siempre algo te lleva a la oscuridad. Porque a algo de ahí tú no has sanado y siempre te va a empujar. Entonces yo preguntaba esto y yo decía, es triste, ¿no? Te dispones a amar y es como aquel que lo decía con anterioridad, ¿no? Que se avienta al agua sin saber nadar. Le juegas al amor, pero tú te tratas mal, no tienes hábitos, no tienes disciplina, no eres constante. Así como llegas te vas, no te quedas, y menos en las cosas que te exigen. Yo siempre les digo a los papás, es normal que los jóvenes les dé ansiedad y se depriman. Todo lo que te dé, todas las palabras que tú digas responsabilidad, les va a causar ansiedad y depresión. Nada más menciona la palabra, tienes que hacerte responsable de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, y de alguna manera se van a sentir ansiosos y deprimidos. Entonces, realmente no es amor, es sed constante, es esta hambre disfrazada de romanticismo. O sea, todo el tiempo andamos sedientos. Y entonces disfrazamos, disociamos el amor, los conductos, los vínculos incorrectos, dañinos. Y les ponemos romanticismo. Llamas conexión a todo lo que te produce un apego. A todo, porque tú llegas para quedarte. O sea, tú llegas a una relación, y no sé muchos de ustedes, como yo quiero que sea para siempre. Entonces ese para siempre, como tú ya lo tienes incrustado en tu mente, porque no has sanado que a veces las relaciones si no funcionan, vete. Sería lo más viable. Pero no, ese para siempre te chinga años. Es que yo creía que era para siempre. Y entonces puedes vivir mal 20 años y ese para siempre tú lo aletargas y estiras la liga. ¿Por qué? Porque venimos, yo no quiero repetir los mismos traumas de mis papás, de mis hermanos, de mis relaciones, de mis amigos. Yo quiero durar. Hace mucho tiempo que yo escuchaba a una persona, a un compañero de grupo, y me decía, me acabo de divorciar. Yo no quiero volver a divorciarme porque me voy a volver a sentir un perdedor. Y yo le decía, cabrón, pero si tú ya no eres más feliz en esa relación, tienes que irte. Porque fracaso es vivir, y fracaso es estar en un lugar en donde usted ya no es libre. Y libre desde sus adentros, en donde usted ya no come a gusto, en donde usted ya no duerme a gusto, en donde usted ya no ve la tele a gusto, en donde usted dejó de llamar familia, en donde para ti es más fácil abrir la puerta de un hotel que la de tu casa. Entonces, cabrón, no sé qué es peor, derrota. Y eso solo está en tu mente. No quieres volver a suscitar un divorcio, pero tú divorciado ya estás. Desde la segunda semana, es más, antes de iniciar esa relación, tu fracaso ya estaba cantado. Lo dice Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Antes de que usted formalizara y diera el anillo, el fracaso ya era contundente. ¿Por qué? Porque esto es un cactus. Y entonces, dicen, uno siempre busca lo familiar, busca la destrucción, busca lo conocido. Entonces tú le jugaste al amor, tú le jugaste a la casita, así como les digo a los Génesis, ¿por qué no sanas? Porque le juegas a la terapia, le juegas al grupito, le juegas a sanar, le juegas a la escuelita, le juegas a ser hijo, le juegas a ser hermano, le juegas a la parejita, le juegas al amor. Y no, en algún momento la vida no es un juego, porque ella sí se toma muy en serio tus decisiones. Dios perdona, pero la vida no. Y tú estás aquí y Dios está allá arriba. Entonces a veces no nos damos cuenta de esa connotación tan importante. Y es donde yo me pongo a pensar, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría transformar en ti y en los demás? ¿Con qué no eres feliz? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás frustrada? ¿Por qué eres neurótico? ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué nada te sabe? ¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué vives con ansiedad? ¿Por qué vives con depresión? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué te sientes constantemente atacado? ¿Por qué estás a la defensiva? ¿Por qué reincides en lo mismo? Son preguntas bien importantes que quizás tu vida o tu día te las hace, pero a ti te vale madres. No les pones atención. Y al final la paga es que tú no te encuentres bien, en una constante. Entonces, no reconoces el amor, sino el patrón. O sea, yo no reconozco el amor cuando lo veo, reconozco el patrón, reconozco lo que yo ya viví, reconozco lo que yo presencié. Recuerda lo que te dije, tú no te tomaste esa cuenta, tú no consumiste, pero estuviste ahí parado. Y desde que estuviste ahí parado ya te chingas porque ya te llevaste algo. Cuando se derramó sangre, te mancharon.
Cuando se salpicó el veneno, tú estabas ahí. Y es bien inteligente hacer, por eso te lo dicen, vamos a hacer un recuento de los daños, te lo dice el cuarto paso. Vamos a hacer un recuento de que en tantas partes estás madreado, estás chingado, y para acabarla desde hace cuánto tiempo. Porque uno no se da cuenta que está mal solo porque llega una relación, no. Uno se va hacia atrás y dice, yo ya venía sucio, yo ya venía ingestado, yo ya venía malito, yo ya venía encabronado, yo ya venía con control, yo ya venía neurótico, yo ya venía ansioso, yo ya venía depresivo. Nada más que utilicé a una persona para decirle, tú eres la culpable. Porque normalmente el hambre culpa a todos en su intento de satisfacerse, aunque sea con migajas, a todos, ¿no? Porque cuando tienes hambre hasta te pasa, ¿no? Dices, que tengo hambre. Bueno, nada más dame poquito. Ahorita ya como bien. Y así te la pasas en la vida con tus vínculos y con aunque sea poquito. Ya después voy a comer bien, pero ya después vas bien chingado y desinflado. El que poco se da, poco se valora. Es una regla de vida. ¿Y qué te das? Eso es lo importante. ¿Qué tipo de estabilidad mental y emocional te estás dando? Porque cuando reconoces ese patrón, reconoces la grieta, reconoces la herida. Nada más que tú le pones otros títulos. Porque no hay más ferviente conocido como aquella situación, persona o vínculo que sabe herirte como lo hacían en casa. Tú lo identificas rápidamente. Tú lo conoces. La forma en la que te trataban, como lo hacían en tu hogar. Y eso es importante. Te conformas con validaciones intermitentes, porque cuando tú alimentas esas imágenes construidas desde esta necesidad, carencia o hambre o vacío, constantemente te conformas con estas validaciones intermitentes. Van y vienen, te miran, se van, te miran, se van, te miran. Y entonces, eso es a lo que me refiero con migajas, te conformas constantemente. Bueno, ya me vio poquito. Bueno, ya me contestó. Entonces el mensaje es más seco que nada, pero ya te contestó. No es lo mismo ser visto que ser notado en la vida. Y tú te conformas con ser visto. Ah, ya me vio que estoy aquí. Sí, pero no te nota. No nota tu ser, no nota tu intención, no nota tu persona, no. Entonces, a veces en las relaciones se conforman con ser vistos. Ah, ya nos vimos, pero ya no se notan. Están muy lejos, extremadamente muy lejos. Muy lejos. Y de alguna manera eso es importante a trabajar, muy importante. Yo pensaba, ¿no? Porque ayer que estaba leyendo, estaba preparando este programa del podcast, yo decía, está muy cabrón. Y luego en la junta que tuvimos, pensaba y meditaba, y yo decía, de verdad, ¿por qué el regresar a casa, a tu propia casa emocional, mental, interior, duele tanto? ¿Por qué tiene que doler tanto? ¿Por qué tienes que ir a miles de lugares para poderte encontrar? ¿Cuál es la sustancia? Quisiera seguir leyendo para poder encontrar esta parte. ¿Por qué? ¿Es espiritual? ¿Es científica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué regresar a casa duele más que incluso todo lo que tuviste que hacer para irte? Porque el haberte ido, me imagino que ha de haber sido muy traumático y muy doloroso la situación por la cual tú te fuiste. Ha de haber sido muy difícil, muy traumático, muy desolador. Es como arrancarte la piel sin anestesia. Pero ¿por qué el regreso a casa, a ti mismo, duele más? ¿Por qué nos negamos constantemente? Y dentro de los duelos que tú trabajas entre tus pérdidas, dices, el duelo más grande es haberte perdido tú mismo. Y te has negado tú mismo, te has abandonado tú mismo. Porque aquel que come con hambre, con necesidad, solo busca satisfacer, jamás darte en una totalidad. Y eso es lo increíble de este tema. Y yo preguntaba, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué te duele el reparo? ¿Por qué si yo le decía a esta persona, ¿por qué en lugar de venir y ponerte, porque hasta ansioso, o sea, con una ansiedad así en crisis, yo con toda la calma del mundo, ¿no? Porque veo al drama queriendo hacer su espectáculo, danzaba, ¿no? Y dije, voy a dejar que hable, que se cure, que se alivie, porque
más bien que se alivie, porque curar, sanar es diferente. Entonces a veces tomamos la misma elección, la misma basura, la misma mierda. ¿Qué es lo que te hace diferente? Hacer todo lo contrario a lo que estás acostumbrado a hacer. Me voy, me meto a una pastelería, compro un pastel y digo, feliz cumpleaños o feliz precumpleaños. Vas y lo compartes, pero primero te lo diste tú mismo. ¿Qué es lo que hacen las personas que aman de una manera incorrecta? O dirían por ahí el libro, los hombres o las mujeres que aman demasiado. Ah, pues yo llego y comparto. Lo compro, pero ¿cuándo te detienes un momento a decir, toma, es para ti? No, llegas y das. Llegas y das. Detente un momento y hazte presente. Detente un momento y otórgatelo. Detente un momento y el detalle y el tiempo, otórgatelo tú. Y di, para mí. Pero normalmente no, es hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y lo perdemos de vista en una totalidad. Por eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, todo lo que te conformas con esas validaciones intermitentes lo llamas magia constante. Ya llegó, surprise. Y no es así. Cuando el alma no ha sido nutrida, de alguna manera, vuelve a una situación muy adicta, en donde te den hasta el más mínimo calor. O sea, el alma que no se nutre, de alguna manera va a decir, al más mínimo calor yo me quedo. No pasa nada, no pasa absolutamente. Entonces te adaptas y obviamente te moldeas a las situaciones mínimas, constantemente. Porque ante tu desierto, cualquier gota parece un milagro. Ante tu desierto emocional, ante tu desierto de tus necesidades no resueltas, parece eso. No amas al otro. Un día cuestiónate, no amas al otro. Amas la posibilidad de que alguien llene tu abismo, tu hueco, tu carencia, tu vacío. Dicen que a veces es más doloroso llenar el vacío que dejar el hueco como está. Porque imagínate el desgaste de querer estar constantemente llenar un chingado vacío. Es más doloroso que dejar el chingado hueco ahí. Que de eso voy a hablar más adelante en otro tema, ¿no? Y realmente confundes el dolor con esta intensidad. Confundes el dolor con vivir en intensidad constante. Y confundes la intensidad con la profundidad. No es profundidad, es intensidad. Entonces, el alma reconoce la herida. Eso, aunque tú no lo quieras, el alma sí tiene memoria. El interior sí tiene memoria. El trauma sí tiene memoria. Porque constantemente, en estas imágenes construidas que se buscan, no quieres un compañero, quieres un testigo. Que te diga que te quiere, que te elija y que te ve. Quieres testigos. Porque realmente no quieres una pareja o un compañero. Porque no puedes vivir, nadie vive en una casa construida en un hueco o en un abismo. Sabes que vas a estar en total riesgo todos los días. Todos los días, porque no hay nada cimentado, nada original, nada puro, nada transparente y nada honesto. Todo es incierto y intermitente, porque no te has resuelto. Entonces se edifica sobre el miedo, no desde la conciencia. Yo hago cosas, pienso cosas, digo cosas, construyo cosas a través del miedo, de la necesidad. Entonces la necesidad me produce también muchos miedos y no desde una conciencia total de por qué lo estoy haciendo con un objetivo primordial. Porque finalmente dos almas no se quedan para amarse, decía por ahí Carl Jung, sino para repetir lo no resuelto. Claro, porque tengo que remasterizar lo que en algún momento viví. Es como siempre les digo a los zancudos, te convertiste en lo que juraste destruir. Entonces, de alguna manera, constantemente, no sé si te pasa en tus relaciones, te preguntas una y otra vez, ¿por qué no puedo irme, Vane? O sea, ¿por qué no puedo irme? Porque siempre les digo, ¿por qué no puedo irme de un lugar en donde no estoy bien? Donde no soy feliz. Siempre les digo, pues esto es tan simple porque la sed no razona. Así de sencillo. La sed jamás no razona. Así de sencillo y de fácil. Solo quiere ser saciada. Punto.
solo se calma o se perpetúa tan fácil. Porque constantemente aprendimos que el amor era intenso, era agobiante, que tenía que doler, si no, no era real. Y pregúntatelo, ¿desde dónde vienes con tus figuras paternas? ¿Cómo te enseñaron? Porque eso lo viste, lo viviste y lo presenciaste, como te lo dije con anterioridad. Y eso te enseñaron, y a eso le llamaron amor en tu presencia y delante de ti. Así es, así somos, así son las parejas. Las parejas que se engañan, que se mienten, que se dan en la madre, que se emborrachan, que viven indignamente y infelices, eso me enseñaron a mí que era amor en mi presencia. Al menos con mis padres así fue. Yo viví una ambivalencia muy cruel con mis padres. Se daban en la madre de una manera muy cruel y después los veía comiendo tacos en la esquina. Y me enseñaron que el amor era eso y que las parejas así eran, que tenían problemas. Y yo decía, ok, se tienen que pelear, o sea, él tiene que llegar hasta la madre de ebrio, todo sucio y orinado, y mi mamá tiene que estar golpeada en el piso y yo teniendo que limpiar la sangre del piso y después decirme que eso hacen las parejas. Entonces, cuando llegas a una relación, no te golpean, no limpias sangre en el piso, pero te humillan, te engañan, no eres feliz y te quedas. ¿Por qué? Porque dices, esto es mejor a lo que yo vivía. Pero al final del día es la misma mierda, pero diferente baño. Siempre lo he dicho, el mismo estado de insatisfacción y de infelicidad. Y de alguna manera cuestiónate desde hace cuánto tiempo has tenido ese argumento. Porque el amor que no quema y no ilumina, no constantemente tienes una confusión clara de las cosas. O sea, porque el amor no debe de, dices, el amor no quema, el amor tiene que iluminar. El amor aclara, el amor no genera dudas. Y entonces, tu herida original no fue un golpe, fue una ausencia, una carencia sostenida, una necesidad ignorada. Y entonces, como tenemos miles de necesidades ignoradas, ¿qué es lo que pasa? Queremos que alguien las ocupe, las atienda y se haga cargo. Amar a una imagen construida desde el hambre tiene que ser ya cuestionable. No estoy amando, solo estoy necesitando. Y necesito, y la necesidad también no es algo bueno, porque entre más necesito, más padezco y más sufro. Yo les decía a alguien, puedes poseer, más bien puedes tener todo lo que quieras, pero procura no necesitarlo, porque en el momento en el que algo que tienes se crea una necesidad, vas a tener muchos problemas. ¿En qué aspectos? En el momento en el que una necesidad se ve atemorizada por el hecho de irse, porque se va a sentir con un constante peligro de sustitución o de reemplazo. Y entonces se va a transformar en un monstruo que nunca quería ser, por el hecho de quedarte en un lugar. Imagínate, pelear un lugar en el cual ya te quieren sacar a patadas, pero eres necio y te quedas, eres necio y llamas, eres necio y regresas. Te has enfermado físicamente, te has desgastado interiormente y aún así sigues ignorando las señales de esto no está bien. Y entonces pasas una vida añorando otra. Y así es. Vas a pasar un cumpleaños, ¿no?, diciendo, no lo he logrado. Y eso es tremendamente frustrante. Un día comprenderás, cuando hagas consciente tus situaciones, que lo más frustrante en la vida es quedarte a deber. Que lo más frustrante en la vida es decirte, te debes. No te has cumplido. Y le decía, mejor pregúntate, aún que debes cumplirte, se lo decía, qué te sigues debiendo y qué te gustaría hacer diferente. Son cosas totalmente distintas. Y de alguna forma, el pensar, ¿cómo estoy amando? ¿Bajo qué idealizaciones? ¿Bajo qué sentimiento? ¿Por qué personas, situaciones ambivalentes me generan tanto dolor, tanta angustia, tanta ansiedad? El hecho de sentirme reemplazado o aislado, ¿por qué me genera tanto dolor? Y considero que esa es una situación importante que debería ser muy cuestionable en tu vida. Si ya te separaste, si estás por hacerlo, piensa, como decía la canción, ¿a dónde vas a parar con esa actitud? Pero más allá de esa actitud, con ese sentimiento. Decía Frida Kahlo, donde no puedas amar, no te demores, para ir terminando este podcast y agradeciéndote que me hayas regalado estos minutitos y que puedas compartir con los demás, porque este tema no queda aquí. Trabajar es como en un proceso irte metiendo poco a poco, y vas a ir abriendo cosas para cerrarlas, porque tienes la maldita costumbre de abrir y dejar las cosas así.
Y es por eso que siempre andas ingestado, mal, de mal humor y no estás bien. Todo aquello que se abre se tiene que cerrar. Así como todo que inicia en algún momento termina. Y como lo decía antes, si en algún momento tienes la creencia o te la regalaron que es para siempre, tú no eres eterno. Y entonces, lo más satisfactorio de la vida te va a decir un día hasta que te canses. Pero espero que un día, y ese día que no te hayas cansado fue porque tienes una enfermedad, una parálisis, pasó algo, o ya estás lleno de medicamentos. Hay que aprender a parar antes de que sea demasiado tarde. Y la única persona que puede hacerlo eres tú mismo. Nadie puede ser tu freno, más que tú, porque es la manera de concientizar lo que quieres en tu vida y lo que no. En la vida hay cosas que ya no nos podemos permitir, y una de ellas es vivir mal. Si ya tuviste que pagarle tributo de la infancia, ¿por qué sigues pagando otro ahora como adulto? Esa es tu responsabilidad. El estar bien y el estar tranquilo a veces puede parecer muy desolador, pero créemelo, decía por ahí un escritor, me parece que era Márquez, la soledad es peligrosa una vez que se conoce, porque después de que la vives, pues difícilmente quieres tener compañías infructuosas y poco satisfactorias y nutricias. Con el tiempo, si te respetas, aprenderás que no quieres personas que te falten al respeto, que te digan argumentos que no son verdaderos, que estén por estar, porque tú estuviste por estar y estuvieron por estar en tu vida y finalmente generaron mucha confusión, mucho daño, mucha depresión y mucha ansiedad. Deja de amar una imagen construida desde tu hambre. Empieza a construirte, empieza a darte pequeñas cosas hasta que un día puedas cubrir una totalidad y digas, yo ya no quiero migajas, yo quiero comer bien. Y comer bien es tomar buenas decisiones. Aunque eso me genere estar un poquito tenso un rato, pero al final fue una buena decisión. Porque a veces tomo una mala decisión y pago el reparo o pago la factura de la misma. Entonces, con el tiempo, uno se tiene que enfrentar a lo que nunca había querido, a sus monstruos y convivir con ellos y decir qué es lo que quieres, qué podemos hacer. Y se siente bien padre en algún momento poder caminar y estar tú y convivir contigo, porque al final, pues, eres la única persona que se va a acompañar en el último día de tu vida, así como llegaste. Entonces lo mejor es decir, pues estoy contigo, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, te voy a consentir. Entonces desde ahí, y también te voy a regañar, pero desde ahí es comenzar a darte amor, a darte atención, a darte afecto. Y cuando te lo des, va a ser bien difícil y bien complicado que tú vuelvas a necesitar de alguien más, porque sabrás con responsabilidad que lo que te hace falta, tú te lo tienes que dar. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Les mando un fuerte abrazo. Anita también no pudo estar, pero gracias por ver Trascender. Gracias a Damián, gracias a Alan, gracias a todos ustedes los que nos vieron. Y pues bueno, gracias infinitas a todos ustedes. Y pues, gracias. Hoy le decía a Damián que grabamos podcast, me tocaba en vivo el jueves, pero pues es mi cumpleaños, entonces lo ponemos grabado. Gracias infinitas. Hasta luego. Besos. Bye.